Hoy voy a hablar de la historia de España desde el año 1874 hasta el año 1931. Voy a comenzar por la restauración borbónica, que dura hasta el año 1902. Más tarde, porque entró en crisis el sistema de restauración, y para terminar, la dictadura del Primo Rivera. En diciembre del año 1874, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso VII e iniciaba la restauración de la monarquía borbónica. El sistema canovista. El ideólogo de la restauración fue Antonio Cánovas del Castillo. Uno de los primeros objetivos fue la pacificación del país. De este modo, en 1876 se puso fin a la guerra carlista y en 1878 la paz de Zanjón acabó con la insurrección cubana. Más tarde, para garantizar la estabilidad del nuevo régimen, se proclamó la Constitución de 1876. El bipartidismo y turno pacífico. El bipartidismo se divide en conservador, liderado por Cánovas, y liberal, por Sagasta. Ambos partidos coincidían en lo esencial: la defensa de la monarquía, de la Constitución, de la propiedad privada y de un Estado centralizado. Las diferencias eran simples. El conservador se declaraba confesional y se consideraba el garante del orden social, mientras que el liberal era partidario de reformas sociales y tenía un carácter más laico. El caciquismo es la influencia excesiva del cacique en la vida política y social de una comunidad. Los caciques se encargaban de controlar los votos de todas las personas con capacidad de voto en su localidad, lo cual era la base de la alternancia política que la restauración demandaba. El surgimiento de los nacionalismos. El Estado centralizado y uniformista provocó el surgimiento de movimientos nacionalistas. En Cataluña se crearon partidos nacionalistas en demanda de la autonomía. En el País Vasco, en el año 1894, se creó el Partido Nacionalista Vasco, generado por movimientos de protesta tras la guerra carlista. Y finalmente, en Galicia apareció el Rexurdimento, un movimiento literario y cultural más que político. La crisis del 98, en pocas palabras, se resume en la pérdida de las tres colonias españolas: Puerto Rico, Cuba y Filipinas, en el año 1898, después de la derrota contra Estados Unidos. Tras este suceso, un grupo de autores jóvenes comenzó a abordar en su obra la preocupación por la situación del país. Este grupo se conoce como la generación del 98, donde destacan grandes autores españoles como Antonio Machado, Pío Baroja y Valle Inclán. La mayoría de edad de Alfonso VIII y la crisis del 98 coincidieron. Los partidos liberales y conservadores propusieron reformas, pero el sistema de restauración era incapaz de democratizar y además la conflictividad social era cada vez mayor. Primera reforma. Los gobiernos de Alfonso trataron de llevar a cabo algunas medidas para regenerar el país. El Partido Conservador puso leves medidas de reforma fiscal y regulación de derecho de huelga, mientras que el Partido Liberal trató de eliminar la religión en la enseñanza y vida pública. Además, introdujo leyes de protección social a los trabajadores. Mientras tanto, el caciquismo y manipulación de los datos electorales debilitaban el sistema. Los grupos de oposición al sistema adquirieron un mayor protagonismo. Los republicanos crearon la Unión Republicana y en 1908 se creó el Partido Republicano Radical. El socialismo se afianzó en el País Vasco, Asturias y Madrid. En 1921 consiguió 58.000 aliados y se creó el Partido Comunista. Los nacionalismos ascendieron gracias a la Liga Regionalista y Partido Nacionalista Vasco. En 1909 se desencadenó una revuelta antimilitarista y anticlerical en Barcelona, conocida como la Semana Trágica. Antonio Maura, el presidente del gobierno, dimitió y el rey encargó la formación de un nuevo gobierno a Canalejas. La crisis de 1917 ocurrió en verano. Destacan tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar el gobierno y sistema de restauración. Fueron un movimiento militar, político y un movimiento social. Para terminar, voy a resumir la dictadura de Primo de Rivera. La guerra de Marruecos. Están muriendo muchos españoles en esa guerra y se descubre que algunos militares y el rey están metidos en corrupción económica.
Una grave crisis económica hace que aumente el paro y muchos conflictos sociales violentos, como asesinato de empresarios, obreros y políticos. Eduardo Dato, el presidente de España, es asesinado en el 1921. Golpe de Estado militar. Los militares y Primo de Rivera toman el poder para solucionar España. Más tarde, Primo de Rivera anula la democracia, prohíbe los partidos políticos, los sindicatos y la prensa libre. Caída de la dictadura. La crisis mundial de 1929 hace que España entre en una crisis, la población española se opone a la dictadura y el rey destituye a Primo de Rivera.